Escribir descripciones. En este vídeo te voy a hablar de cómo puedes escribir una descripción mejor y mejorar en esta faceta como escritor. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores. ¿Qué tipos de descripciones tenemos en un libro? Tenemos descripciones de personajes, descripciones de escenarios, es decir, del lugar en el cual se desarrolla la historia, descripción de emociones o sentimientos. Estas serían básicamente los tres tipos de descripción que podemos encontrar en una novela. La pregunta que tenemos que hacerlo antes de hacer una descripción es ¿por qué lo describo? O sea, ¿por qué yo voy a dedicar una página a describir esto? ¿Esto realmente aporta algo a la historia? ¿Realmente enriquece la experiencia del lector? ¿Realmente es hermoso? ¿Realmente disfrutará el lector leyendo esto? Esas son las preguntas que debemos hacerla. Las descripciones no son un relleno de la historia. Las descripciones tampoco tienen que ser una pausa en la historia. Las descripciones tienen que integrarse de manera perfecta con la sucesión de acontecimientos que hay en la historia. Por eso escribir buenas descripciones no es fácil, porque tienen que ser relevantes, tienen que integrarse muy bien, tienen que aportar algo y a la vez tienen que tener esa dimensión estética que no sea una descripción vacía, sino que el lector disfrute leyendo esa descripción. Una buena descripción no solamente describe, sino que es capaz de penetrar en la profundidad psicológica de los personajes. Por lo tanto, es mucho más que una descripción, es decir, decir lo que veo, cómo es algo, sino que es mostrar de una manera mucho más profunda la psicología, las emociones, el interior de los personajes. Y también, si somos capaces de describir objetos, esa descripción de los objetos tiene que ser capaz de provocar emociones en el lector. Tiene que integrarse muy bien con el marco de la historia y tiene que aportar algo a la historia. Por ejemplo, si tú describes una habitación que está como muy sobrecargada, etcétera, eso tiene que estar integrado en la historia en el sentido de que describe como una personalidad demasiado igual recargada, recalcitrante, etcétera. Pero ese lugar es un reflejo de la personalidad del personaje que estamos tratando en ese momento. Y por lo tanto, describes una lámpara, pero en realidad estás describiendo a la persona que posee esa lámpara o al lugar en el cual sucede una historia que a la vez ese lugar refleja la personalidad de alguien. Es decir, no es una descripción, sino que es mostrar cómo, en realidad es otra forma de mostrar cómo son los personajes. Por lo tanto, las descripciones deben integrarse muy bien en lo que estamos contando. Tienes que preguntarte si esto ya lo he descrito antes, porque a veces caemos en la repetición. Tú describes una lámpara y luego, no sé, he pasado 50 páginas, vuelves a describir otra lámpara. Y el lector dice, bueno, ¿y por qué describe esta lámpara si ya hace 50 páginas salió una lámpara? ¿Y qué sentido tiene poner aquí una descripción de una lámpara? Y además, si esa descripción ya la has hecho de una forma muy parecida antes, lo mismo con personajes, ya has descrito un personaje aquí, ¿por qué lo vas a describir más adelante si ya sabemos cómo es? Eso es repetitivo y tienes que evitar estas repeticiones de descripciones. Luego, la información que salga tiene que ser necesaria, la justa, no un exceso de información. No sé, sale un personaje secundario y te pones a hablar de cómo era su padre cuando era niño y tú dices, bueno, ¿y esto qué aporta? No aporta absolutamente nada. Tiene que ser información necesaria para la trama. Luego, tiene que aportar matices nuevos a lo ya expuesto. Tú puedes describir un personaje, pero al describir su casa, eso nos ayuda a perfeccionar todavía más la comprensión del personaje. Tienes que tener en cuenta todos los sentidos. Uno de los mayores defectos que cometen muchos escritores sin experiencia es que las descripciones son descripciones que únicamente tienen en cuenta la vista. Sin embargo, tenemos otros sentidos y por lo tanto puede haber descripciones de sabores, del gusto, del tacto, del oído o del olfato. Normalmente la mayoría de descripciones que encontramos en las novelas son descripciones de la vista.
puede ser muy enriquecedor utilizar otros sentidos, porque es algo menos usado y además puede como impactar mucho más al lector. A veces incluso un libro puede tener, por ejemplo, El perfume de Peter Susskind, hay una película muy buena. Este libro se basa en el olfato, el sentido más descrito es el olfato, y el olfato tiene una enorme importancia en esta novela. Por lo tanto, las mayores descripciones que encontramos en este libro es del olfato. Y es algo muy, muy interesante ver cómo se describen esos olores. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Intenta un poco innovar en los sentidos que usamos para describir las cosas y no centrarte única y exclusivamente en la vista. Luego, tiene que seguir un orden coherente, esas descripciones tienen que ser coherentes, están bien integradas en la historia. No trates de hacer descripciones perfectas en el primer borrador. Una buena descripción puede necesitar mucha reescritura, por lo tanto, ten paciencia, reescribe y recuerda que menos es más. Si una descripción puede eliminarse del libro y no se pierde nada, no se pierden matices ni la obra, digamos, no sé, no hay pérdida en su calidad literaria, quizás deberías quitarla. O sea, una descripción tiene que añadir, tiene que aportar algo, y esto sirve para cualquier cosa que haya en tu libro. Si puedes quitar algo de la historia, quizás deberías quitarlo. Si no puedes quitarlo, porque entonces la historia se altera demasiado, entonces no deberías quitarlo, pero a veces menos es más. Las descripciones no son relleno, no son una pausa en el texto, sino que tienen que ser una parte muy importante de cómo se desarrolla la historia. A veces muchos escritores abusan de las descripciones. Es un fallo típico de escritores con poca experiencia. No abuses de las descripciones. Por lo tanto, repasa muy bien las descripciones de tu libro cuando lo estés reescribiendo, cuando lo estés corrigiendo. Pregúntate si realmente aportan algo a tu obra. No son rellenos, sino que son una parte fundamental de la historia y por lo tanto no abuses de ella, pero también puedes causar un gran placer estético con una muy buena descripción. A veces hay libros en los que lo mejor son las descripciones, pero también hay libros que abusan mucho de ellas. Tienes que encontrar ese punto justo de equilibrio. Gracias por escucharme, ya sabes.